Tiene la palabra el asambleísta Guillermo Celí. Buenas noches. Señor presidente, señores legisladores, por favor confirme si me escuchan. Le escuchamos, señor asambleísta. Deme un segundo, por favor. Señor presidente, señores legisladores, hoy día tratamos el veto a este proyecto de ley, entre comillas, humanitario, proyecto de ley que claramente llevaba en sí un cóctel lleno de impuestos que, gracias a la presión ciudadana y a la definición de aquellos asambleístas que estuvimos desde el primer día denunciando al país esta metida de mano a los ecuatorianos, es que luego de 2 días antes de la votación, el gobierno decidió retirar la parte impositiva, sabiendo que en plena pandemia la situación económica de los ecuatorianos, de los 3.5 millones de ecuatorianos que viven del día a día, de 8 de cada 10 ecuatorianos que no tienen ahorros, de cerca de 200.000 ecuatorianos que ya han perdido sus empleos, de cerca de 700.000 ecuatorianos que tienen suspendidos sus trabajos. Y para remate, le querían meter la mano al bolsillo de la familia ecuatoriana ya muy golpeada, no solamente por la situación económica, ya muy golpeada por la terrible pandemia que vive nuestro país. Quienes hemos perdido familiares, no solamente el dolor es porque se hayan ido, porque se nos hayan adelantado, sino porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de poderlos despedir. Es por eso, señor presidente y señores legisladores, que realmente indigna que ahora tengamos también la pandemia de la corrupción, lamentablemente, a lo largo y ancho del Ecuador. Es por esta razón que la justicia, la fiscalía, tiene que hacer su trabajo contundente, no solamente con los peces chicos y medianos. La fiscalía tiene que llegar a los peces gordos del gobierno que de manera criminal han entregado botines políticos en hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Seguro Social. Acción criminal y además miserable, que lo único que hace es que padres de familia, madres de familias, hijos fallezcan producto del COVID, fallezcan por la falta de medicinas, médicos, enfermeras, enfermeros que no tienen los equipos de bioseguridad para poder afrontar esta pandemia y poder dar sus servicios, su apoyo, su apostolado en favor de salvar vidas. Y también médicos, enfermeras, enfermeros, equipos en general del sistema de salud pública han fallecido producto de la pandemia. Por eso la indignación nacional no deja de indignarnos, no deja definitivamente de sorprendernos que lamentablemente asambleístas estén involucrados en estos execrables hechos. Por eso la Fiscalía tiene que investigar a profundidad. La Asamblea tiene que generar acciones al interior de la misma para depuración de la Asamblea Nacional como tiene que ser. Por eso, presidente, mi rechazo contundente ante la actitud suya de no llamar y convocar inmediatamente a las acciones de fiscalización, como es el juicio político contra el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, que no ha estado a la altura de los ecuatorianos, mentiroso contumaz, que en medio de la pandemia, que hermanos guayaquileños, en el mes de marzo y abril, se habla de cerca de 12.000 fallecidos lamentablemente en Guayaquil, en vez de ayudar a salvar vidas con los recursos que tenía el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, prefirió pagar deuda, 341 millones de dólares a tenedores privados de bonos, y ya tendrá que investigarse con frontalidad y con profundidad. Reuniones con tenedores privados que venían inmediatamente 2.000 millones de dólares
entre marzo y abril se pagaron 2.000 millones de dólares y al Ecuador no han llegado siquiera 1.300.000 o 1.400.000 dólares en medio de una pandemia, que el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han señalado que este es el momento de salvar vidas y de alimentar a la gente. Es de sentido común. No hay que simplemente pensar, caminar el país, darse cuenta de lo que está sucediendo. Y les quiero contar algo, señores legisladores. Esta semana recorriendo Picuazá, sector popular de Puerto Viejo, de mi provincia, de Manabí, viendo la realidad de lo que hoy día está viviendo la familia ecuatoriana, encontré a Rolando, un ecuatoriano que lleva 4 años cuadraplégico, postrado en una cama, sin siquiera que el gobierno le entregue el bono por discapacidad, sin siquiera que tenga una silla de ruedas para que su familia, su madre de cerca de 89 años que lo cuida, lo pueda atender. Ojalá, ojalá los políticos, ojalá las nuevas generaciones vean y estén de cerca recorriendo el Ecuador y viendo estas realidades para que se den cuenta lo criminal que hacen aquellos politiqueros corruptos que se le llevan la plata a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente pobre de nuestro país. Por eso estos hechos tienen que ser profundizados. Y la Asamblea Nacional tiene que dar todas las acciones necesarias, como los juicios políticos que deben generarse. Y también los llamados inmediatos, como el día de hoy hemos aprobado, para que rindan cuentas los ministros de Estados y cuenten todo. Aquí hay que ponerle el cascabel al gato de una vez por todas a estos hechos. Y la gente, los ecuatorianos, felizmente todos nos conocemos. Y aquí es fácil que hagan las diferenciaciones y las distinciones más allá del durísimo momento que vive la institución de la legislatura como tal. Pero en este momento hay que decir las cosas tal cual son. ¿O acaso ya nos olvidamos del planillazo de energía eléctrica que hoy día agobia a los ecuatorianos? Multiplicado por 3, por 4 y hasta por 10 las planillas que realmente se ha consumido por parte de la familia ecuatoriana. Esa es la realidad. Pero no solamente, pues, que digan que vamos a bajar, que vamos a dividir en 12 meses. No, señor. Aquí hay que responsabilizar que lamentablemente este gobierno ha llevado al día de hoy a nuestro país. Y esto es importante decirlo con toda claridad. Ahora me voy a referir fundamentalmente y de manera ágil en los temas que se trata en el veto. Ustedes saben, señores legisladores, que mi votación fue en contra de esta ley, entre comillas, humanitaria, porque la empaquetaron. Fue una ley completa, o votas por todo o no votas por nada. Y ahí en esa ley se establecen, lamentablemente y perversamente, acciones que generan menoscabos, golpe y precarización laboral. Y eso no lo voy a aceptar. No es posible que en medio de el desempleo de cerca de 200.000 ecuatorianos lo sigan golpeando a los ecuatorianos que hoy día tienen un empleo y que ven una realidad terrible que vive el Ecuador, que cerca del 79% del sector privado, de las micros, medianas, pequeñas y grandes empresas, los emprendedores, los artesanos, prácticamente están quebrados. Y es ahí donde se debe ayudar, estableciendo una reforma integral al Código del Trabajo. No esta reforma con parches o curitas que no solucionan lo fundamental, sino precarizan. Y ahí una disposición interpretativa, el 159, el Código de Trabajo, que establece, lamentablemente en el veto, peores condiciones de las que ya la mayoría gobiernista aprobó. Eso es justamente lo que hoy día nos convoca. Y miren ustedes, aquí hay que salvar y ayudar, porque más allá del texto del cual voté en contra, en esta disposición interpretativa, no queda otra solución que ratificarse en lo que la mayoría en su momento aprobó, porque el texto del Ejecutivo es aún peor y eso realmente generaría complicaciones adicionales
y solaparía a aquellos que de manera arbitraria despidieron a trabajadores a cuenta de una fuerza mayor que generaría supuestamente un cierre de sus compañías, empresas o negocios, y no fue así. Eso no se lo puede permitir. Ese tipo de triquiñuelas no pueden seguir existiendo en el Ecuador, y aquí hay que ser firmes. En el tema del concurso preventivo, que es una figura que la planteé a las 2 semanas de que inició la pandemia, y que tomó esta ley en parte, lo que ha hecho el Ejecutivo, y un poco analizo lo que significa esta figura del concurso preventivo, del concordato, es una figura que la planteamos una especie de Chapter 11 o capítulo 11 que tienen los Estados Unidos para evitar que quiebren las empresas y se pierdan los empleos. Ese es el espíritu. Ahí está planteada mi ley integral y que voy a insistir en la misma, más allá de que en esta ley se ha tomado parte. Pero miren ustedes, legisladores, lo que ha hecho en el veto el Ejecutivo es una cosa lamentable. El Ejecutivo, el presidente, establece 2 elementos que son perversos y que impiden que esta figura sirva. El primero es una obligatoriedad de que exista un proceso de mediación. Esto quiere decir que prácticamente con la mediación, hasta que termine la mediación, las empresas y los empleos ya se han perdido. Y además, parecería que la banca, el sector banquero, es el que ha hecho este veto, porque establecen que un requisito para someterse al proceso concursal, al concordato, es que aquellas empresas, negocios, micro, medianas, emprendedores, artesanos, tienen que tener provisionado el 60% de la deuda con la banca. Esto es una barbaridad, pues. ¿A quién le quieren tomar el pelo, pues? Si hoy día el Ecuador entero está desesperado, que a partir del mes de junio empezaron las llamadas, que pague aquí, que pague allá, que pague la tarjeta, que pague el crédito. ¿Y acaso no entienden que la ciudadanía, que la familia ecuatoriana ha estado cerca de 80, 90 días sin poder trabajar, pues? ¿Y de dónde van a sacar la plata? Esta es una acción terrible y por eso, más allá que tomaron parte de mi proyecto, que fue trabajado conjuntamente con varios asambleístas, con la propia superintendencia de compañías, y que esta propuesta es mejor de lo que lamentablemente la barbaridad y la aberración jurídica que ha planteado el Ejecutivo. En tal virtud, en este punto me voy a ratificar, porque es mejor que se apruebe esta parte y luego lo complementemos en la ley completa para salvar los empleos que todavía quedan y cuidar al sector privado, a las micro, medianas, pequeñas empresas, a las MIPYMES y a los emprendimientos. Esto es fundamental. Lamentablemente aquí se han hecho paquetes de allanamientos y de ratificaciones, cuando debió haber sido una apertura a temas en general que permitan tener una mayor amplitud. ¿Qué se habló sobre el asunto de la reducción en lo que son los servicios básicos y fundamentalmente en lo que es la luz eléctrica? No es posible que solamente se establezca el 10%. Por favor. No es posible que se establezca solamente una reducción del 10%. Yo había planteado que sea entre el 20, 30 hasta el 50% y que haya también exoneración a los quintiles 1 y 2, la gente más pobre que tenía que exonerársele, condonársele estos cobros. Por eso, yo vuelvo a insistir, señores legisladores, y al gobierno nacional, la ley para bajar hasta en el 50% la energía eléctrica del sector rural está aprobada hace cerca de 8 o 9 meses, que fue una propuesta que realizamos, que ustedes apoyaron. Está publicada en el registro oficial 514 y este gobierno hasta el día de hoy es incapaz de firmar el decreto presidencial para bajar los costos de la energía eléctrica a un sector fundamental como es el sector agrícola del país. Lamentablemente este es un gobierno sin liderazgo, un gobierno que no pone orden, que no pone dirección y que lamentablemente está corroído por una profunda corrupción de sus funcionarios. Y no vengan a decir que no hay nada que investigar. Hay mucho que investigar. Si no es ahora en este periodo, más temprano que tarde será a partir del próximo año. Pero aquí hay que investigar a profundidad y las cosas no pueden quedar así. Miren, señores legisladores, señor presidente, vamos en una profunda unidad, sí, en una profunda solidaridad, sí, a apoyar a los ecuatorianos, pero sin impunidad y sin alcahueterías. Hoy día no tenemos vigente, lamentablemente, la figura de la incautación de los bienes para poder recuperar la plata robada,
porque obtuvimos el año pasado solo 59 votos, faltaron 11. Pues bueno, los que impidieron aquello tendrán que rendirle cuentas también al país. Ecuatorianos, vamos con profunda esperanza, con valentía, en unidad y en solidaridad a salir adelante de esta terrible pandemia y de este terrible momento tan difícil en materia de crisis económica. Vamos a tomar las mejores decisiones en las próximas horas para la votación. Ya he señalado mis puntualizaciones y mi apoyo a la gente más sencilla y humilde. Esta ley no soluciona lo de fondo. Lo de fondo se soluciona con acciones concretas de un gobierno que no las toma y que sigue esperando el sueño de los justos. Señor presidente, señores legisladores.